la bienvenida para todos nuestros colegas para en este nuevo espacio continuar transitando por los senderos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. En esta ocasión reconceptualizaremos algunas ideas, principios, conceptos que han devenido concepción teórico-metodológica de la disciplina historia en la educación general. Diversos han sido los puntos de partida que hemos tenido en cuenta. En primer lugar, el contexto histórico-social en el ámbito internacional, regional y nacional. El diagnóstico que sobre los actuales planes, programas, libros de texto realizó el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. También estuvimos asistidos por las recomendaciones de la Academia de la Historia, el Instituto de Historia de Cuba, la Unión de Historiadores y la Comisión José Antonio Aponte de la UNIAD. Documentos de concepción, ideas rectoras, orientaciones metodológicas y espacios de debate que se desarrollaron en la Subcomisión de Planes y Programas y el Grupo de Trabajo Intensivo, ambos del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, y las propuestas e ideas analizadas en colectivos de profesores y metodólogos de los diferentes territorios. Las valoraciones de la Comisión de Carrera de Marxismo e Historia de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Desde esa perspectiva se definió como objetivo de la concepción de la disciplina historia en la educación general, contribuir desde la enseñanza de la historia a la formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes desde una concepción marxista, martiana, al profundizar en el legado ético, humanista, solidario, internacionalista y antiimperialista del pensamiento y la obra de Martí y de otros destacados políticos, educadores e intelectuales revolucionarios del contexto cubano, latinoamericano, caribeño y de otras partes del mundo, como expresión de la lucha revolucionaria y el legado de las mejores tradiciones patrióticas y culturales, de un pensamiento propio y a la vez universal, para una mayor comprensión de la realidad social y la asunción de una actitud crítica, reflexiva, transformadora y de preservación de la humanidad. La concepción posee una base marxista, martiana, fidelista, que propenderá a la comprensión del devenir histórico mediante la elaboración coherente de la evolución social con puntos de contacto en el enfoque hoy globalizado de la historia total. Quiere decir que hemos asumido en este proceso y como parte de esta concepción la historia total, la historia global, esa concepción racionalizadora que tiene el propósito de revelar aquellos sujetos de la historia que han sido invisibilizados, que han sido marginados. Por supuesto, de ahí que es imprescindible la asunción del enfoque tercermundista, es decir, un enfoque que se sustenta en la concepción de la liberación y evidentemente desde este elemento, desde este punto de vista, nosotros hemos privilegiado tanto en los programas de secundaria como en preuniversitario las áreas latinoamericanas y las áreas afroasiáticas como elemento importante. Es por ello que como parte de la concepción de la disciplina historia, también estamos previendo estimular la historia personal, la historia familiar, la historia comunitaria como vía para una mejor comprensión de lo nacional, lo regional y lo universal. Es decir, ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es la historia de mi familia? ¿Cuál es la historia de mi comunidad? Es decir, ¿qué significó la República Neocolonial para mi familia? ¿Qué significó el 1 de enero de 1959 para mi familia, para mi comunidad? ¿Cuáles son los valores que debemos preservar en los momentos actuales de esa comunidad, de esa familia? Es decir, preguntas que van encaminadas a que se pueda realizar con el acompañamiento, con la asesoría de los docentes en cada una de las instituciones educativas, una microinvestigación por parte de los estudiantes, donde apelen a métodos científicos, métodos del historiador, acomodados, ajustados a las características psicopedagógicas de cada uno de los estudiantes. Esto, por supuesto, ha determinado que los esquemas de contenido diseñados como parte de las nuevas asignaturas se hayan determinado a partir de los últimos aportes de la historiografía y de los últimos enfoques, es decir, los enfoques más actualizados.
Tal aspiración implica que el docente en los momentos actuales debe ser un sujeto con una elevada competencia profesional, vista en sus dos aristas. Es decir, la competencia científica, el dominio, quiere decir el dominio del contenido que se va a transmitir, del contenido que se va a comunicar, y la competencia pedagógica. Es decir, compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones, desde un conocimiento o desde el conocimiento de la pedagogía, de la didáctica, de la sociología, de la psicología, como elemento significativo. Para ello, por supuesto, se han definido 9 objetivos que tienen el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes. Ello transversaliza los nuevos programas, cada uno de los nuevos programas, los libros de texto, y es un elemento significativo. En el orden didáctico-metodológico hemos asumido un enfoque desarrollador que aprovechará las potencialidades del entorno escolar, de la familia, la comunidad y otros agentes y agencias socializadoras, con el propósito de lograr una diversidad, una pluralidad, una integralidad en los métodos y procedimientos seleccionados. Devenido, por supuesto, catalizador para activar las operaciones lógicas del pensamiento, es decir, el análisis, la reflexión, la inducción, la deducción, la generalización. Comprender la historia desde la lógica es un importante instrumento metodológico que permite alcanzar una debida comprensión de los fenómenos, procesos y hechos históricos. Es simiente para la formación de un pensamiento legítimo que tiene en Francisco de Arango y Parreño, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, Rafael María de Mandive, nuestros más encumbrados precursores. Fue Martí quien resumió toda esa cultura y, siendo consecuente con ella, diría: la patria se cimenta sobre un único sostén, los hombres de pensamiento propio. Y en sus instrucciones a Benjamín Guerra y a Gonzalo de Quesada sobre cómo debía editarse el periódico Patria, diría: de pensamiento es la guerra que se nos hace, ganémosla a pensamiento. Pero no solo se limitó a promover el ejercicio de pensar, sino que desde su vocación de servir a la humanidad, en su revolucionario texto Nuestra América, diría: pensar es servir. Quiere decir, la historia requiere de un pensamiento coherente, un pensamiento emancipador, imaginativo, colectivo, que coloque al individuo en óptimas condiciones para, desde un pensamiento histórico social, dinamitar las cápsulas grotescas neoliberales que tratan de imponer quienes protagonizan la colonización de la cultura del tercer mundo. Como un rasgo significativo de esta concepción, es importante hacer referencia a la conversación meditada, el diálogo talentoso, controversial, es decir, lograr ese diálogo reflexivo, ese intercambio, esa reflexión, que la clase de historia se convierta en un espacio de intercambio, en un espacio de encuentro de subjetividades, en un espacio donde se mezclen las razones propias y las razones ajenas, como nos ha recomendado el pedagogo Manuel Romero. Ahora, que el profesor posea un dominio de los conocimientos didácticos, del contenido a transmitir, no quiere decir que la historia que se enseñe sea para toda la vida y no para vencer los objetivos de un examen. Tiene que haber un encuentro entre las tecnologías de la información y la enseñanza de la historia y su didáctica. Ante el impetuoso avance tecnológico y la inminente campaña que desde las redes sociales ha desatado los círculos de poder del gobierno de los Estados Unidos, constituye una prioridad que la institución educativa debe crear espacios novedosos para lograr ese acoplamiento armonioso entre las tecnologías de la información y la enseñanza de la historia. Con relación a este tema, de manera muy estimulante, el primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su condición de vicepresidente primero de los consejos de Estado, nos alertaba en el seminario de preparación del curso del año 2017 sobre este tema, cuando nos alertaba
cambiaron los códigos de comunicación y los códigos de comunicación de la juventud son audiovisuales. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos tiene que tener una salida audiovisual. Y ese es un sexto sentido que ya tenemos que desarrollar, porque esos son los códigos de ellos. Nosotros tenemos que cambiar porque cambiaron nuestros muchachos, porque cambiaron los tiempos. Tiene que cambiar la didáctica, y eso no es negar lo otro, no es negar el papel del profesor, pero es cómo lo alimentamos con esas formas de comunicación que son modernas. Realmente el primer secretario nos está dando claves desde aquel momento, con aquella visión estratégica de que constituye una prioridad desatar o desplegar una estrategia educativa que presuponga una metamorfosis en las prácticas pedagógicas, que dinamite la tecnofobia de algunos docentes que creen que los problemas actuales del aprendizaje están dados por el uso de las tecnologías. Desde nuestro criterio se impone, sin caer en la tendencia que otros especialistas han enumerado de la tecnofilia, de que todos los problemas se resuelven con la tecnología, en el desarrollo de un proceso donde haya un acoplamiento, haya una integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, como elemento importante. Las categorías espacio-temporales se revelan en toda su dimensión en la comprensión de los procesos históricos. El pedagogo Manuel Romero nos ha alertado en varias ocasiones que el modo de razonar histórico-social se distingue por un examen detenido del objeto en su movimiento. Quiere decir que es captar el movimiento social a partir de dimensiones como tiempo y espacio y referencia cultural, sobre la base de operadores o dimensiones como diacronía, sincronía, ritmo, cronología, y en el caso del espacio histórico, itinerario, ruta, es decir, elementos que superan la concepción de dónde y cuánto y que obligan a una contextualización de los procesos históricos. El pensamiento de José Martí, Fidel Castro y otros destacados intelectuales y líderes políticos revolucionarios de Cuba y del mundo deberán aparecer de manera explícita cuando corresponda, con flexibilidad y adecuado al sistema de conocimientos de cada programa, así como las particularidades psicológicas de los alumnos. La cultura de paz constituye un elemento fundamental en esta concepción, teniendo en cuenta las complejidades que vive el mundo en la actualidad. No quiere decir que nosotros no abordaremos, no estudiaremos los procesos de lucha, tanto de nuestro proceso revolucionario o como los procesos internacionales, sino se trata de revelar aquellos elementos que constituyen desde el elemento, desde lo ético, desde lo conductual, que permitan destruir todas las actuaciones violentas, antidemocráticas que nosotros hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos. Ahora, la proyección curricular de la disciplina historia, cómo se pone de manifiesto, cómo se concreta en cada uno de los niveles educativos. Bueno, comenzamos por la primera infancia, donde pretendemos formar nociones históricas y orientaciones valorativas a partir del cuarto hasta el sexto año de vida. Mucha visualización, mucha comparación entre una personalidad y otra como elemento importante. En el caso de la primaria, el nivel educativo de primaria, tenemos un primer ciclo donde se introduce la asignatura El mundo en que vivimos, donde se comunican representaciones elementales de la historia de Cuba. Un segundo ciclo donde debe introducirse a los alumnos del quinto y el sexto grado al estudio sistemático de la asignatura Historia de Cuba con un nivel de familiarización sobre los hechos, acontecimientos y procesos históricos. El nivel educativo de secundaria básica, bueno, nos introduce en el nivel básico de sistematización, que abarca desde el séptimo grado hasta el noveno, donde los alumnos adquieren un conocimiento sobre la historia universal de América e historia de Cuba, en las distintas épocas históricas, por lo que obtienen una educación histórica
terminal. Y en el caso específico de preuniversitario, bueno, pues aquí introducimos el concepto de profundización, donde los alumnos deben estudiar la época contemporánea desde la perspectiva universal y el proceso de formación, desarrollo y consolidación de la nación y la nacionalidad cubana, siempre desde la visión y del enfoque de la profundización, que es el elemento que va a distinguir estos procesos históricos de los niveles precedentes. Es importante esclarecer que la profundización no significa más contenido, sino todo lo contrario. Se trata de ir a aquellas complejidades que se expresan en conceptos, regularidades, leyes e ideas rectoras. Es decir, es analizar el hecho histórico desde el fenómeno a su esencia, de lo singular a lo general. Eso implica un nivel elevado de abstracción. Ahora, como estamos en el año precisamente del centenario de Cintio Whittier, quiero compartir con ustedes unas ideas que en el orden personal nos marcó realmente por la vigencia que tienen esas ideas que fueron pronunciadas por Cintio en el Congreso de los Trabajadores de la Educación en el año 1997. Y allí Cintio nos decía: hacer frente con lo único que tenemos, nuestra historia. Historia de humillaciones, de arrasamiento, de esclavitud, de explotación, de mimetismo, pero también historia de altivez, de rebeldía, de inteligencia, de dignidad y de invencible esperanza. Historia que hay que transmitir a los niños y a los jóvenes, no solo como estirpe, lección y leyenda, lo que es bueno y necesario, sino también como trabajo que espera por sus manos. Vean ustedes la vigencia que tienen en los momentos actuales estas palabras de uno de los ideólogos de la revolución cubana. Bueno, me corresponde en estos momentos ir cerrando este espacio, pero lo hacemos con la convicción y la esperanza de que todos los elementos que nosotros hemos reflexionado y todos los elementos que hemos compartido en este espacio de trabajo serán enriquecidos por la experiencia, la profesionalidad, la inteligencia, la ternura que cada uno de los docentes en cada una de las instituciones educativas le ponga. Y recuerde siempre, a la historia ponle corazón.